El millonario y el mendigo negro. Una historia de esperanza y cambio. En un barrio donde el cielo gris nunca parece aclarar, una mujer lucha contra más que la pobreza. María camina por las calles polvorientas, con las manos arrugadas por el trabajo duro y el peso de la vida sobre sus hombros. Viuda, madre de 2 niñas, Carla y Leticia, y dueña de una cafetería que hoy solo es un recuerdo de paredes caídas y vidrios rotos. El aire está cargado de susurros. Esa mujer no va a llegar a nada, dicen algunos con desprecio que quema la piel. Las miradas clavadas en ella son cuchillos invisibles, y el barrio entero parece una trampa sin salida. Pero María no se rinde. Se levanta cada día con la mandíbula apretada, la esperanza encendida como una llama débil que se niega a extinguirse. Al borde de ese desmoronamiento, su espíritu, más fuerte que cualquier rumor, late con rabia y valentía. Su cafetería abandonada es un emblema en ruinas de su lucha diaria, mientras las nubes amenazan. Ese coraje, esa dignidad rota y a la vez invencible, lo golpean directo al pecho. Sin saber muy bien por qué, decide quedarse, ofrecer ayuda para rescatar la cafetería del olvido, ponerla a salvo de la destrucción. En esa alianza inesperada, nace una chispa, una luz que comienza a abrir caminos. Mientras las tardes se pintan de secretos y planes, la tensión crece. Patricia no se queda callada. Sus palabras son flechas envenenadas, buscando destruir lo que María está intentando construir. Cada día es una batalla nueva, un campo minado de rumores y enemistades porque el barrio no olvida ni perdona fácil. Pero lo peor está por venir cuando un papel olvidado aparece. Una carta vieja, escrita con una tinta corrida por lágrimas y tiempo, revela un secreto capaz de hundirlo todo. Leticia, la hija menor de María, podría ser hija de Marcos, fruto de un pasado que él quiso olvidar y que la muerte de su expareja ha traído de vuelta con furia. María se hunde en un caos de emociones, miedo, y el futuro de esa mujer y sus hijas está colgado de un hilo imposible de ver a simple vista. El viento sopla frío y el día sigue nublado. ¿Podrá María enfrentar las verdades que duelen y salir adelante? ¿O esta historia terminará desgarrada por secretos que nadie quiso escuchar? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. María se quedó paralizada, la carta temblando entre sus manos como un pájaro. Sentimientos encontrados luchaban en su pecho, angustia, furia, traición. ¿Cómo podía ser cierto? Con cada palabra que recordaba, con cada descubrimiento que la golpeaba, sentía el aire volverse más pesado, como si el mundo estuviera dispuesto a tragársela. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía de nuevo el mensaje en la hoja amarillenta. «Tu hija es inocente de este juego de sombras», murmuró para sí misma, la voz quebrándose. «Marcos, ¿realmente eres tú?» Justo en ese instante, el ruido del barrio se desvaneció. Un silencio asfixiante la envolvió. Pero fue un murmullo creciente lo que la sacó de su trance. Vino de la calle, mariposas en el estómago. Una multitud empezaba a reunirse frente al lugar donde había estado su cafetería. Gente susurrando, rostros intrigados.
Finalmente, el eco de un grito desgarrador quebró la calma. Fuego. Las voces lanzaban palabras como piedras, y María se precipitó hacia la puerta, el corazón latiendo a 1000 por hora. Al salir vio llamas devorando el lugar donde había soñado reconstruir su vida. El humo negro se elevaba, pesado, por encima de la gente, cuyas miradas reflejaban un pánico compartido. María era Patricia, con sus ojos llenos de miedo y un gesto que parecía más compasión que desprecio. Se está quemando. Sálvalo. Por favor, sálvalo. María sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Rápidamente se unió a los otros, intentando rescatar algo, cualquier cosa. La cafetería representaba más que solo un negocio. Era su hogar, su historia, pero las llamas danzaban voraces. De un momento a otro creció la desesperación. Fuegos en su interior y en el exterior. Un estruendo, una explosión. Unos tablones volaron por el aire. La multitud gritó y María se cubrió la cabeza, aturdida. Pero entre el caos vio algo más que llamas. Un hombre vestido con un traje negro, un extraño que miraba desde la esquina, mostrando una sonrisa perturbadora. La mirada de María se encontró con él. Era Lucas, el hermano perdido de Marcos, desaparecido durante años. El barrio lo conocía como un espíritu errante, siempre susurrando cuentos oscuros sobre él en las sombras. ¿Qué hacía aquí? Una figura del pasado que la perseguía y amenazaba su presente. «¡No te acerques!», gritó, el miedo retumbando en su voz. Pero Lucas no se movió. Las llamas reflejaban en sus ojos, riendo, burlándose. «La historia se repite, María», dijo, la voz entrecortada por el humo. «Marcos no es quien crees. Nunca lo fue. Él me mató a mí». María se sintió como si el mundo se detuviera. Un golpe en el estómago. Todo lo que había construido, todo lo que había sentido, colapsando. ¿Era posible? Ella atrapada entre las llamas, entre secretos, entre la traición y el amor. La verdad se desplegaba ante ella como una tempestad. Las miradas del vecindario se volvieron hacia el hombre. Todos intrigados, todos asustados. ¿Qué significan esas palabras? Murmullos se alzaron, rostros llenos de confusión. María, al borde de una crisis, comprendía que el camino hacia la esperanza que había estado construyendo era más turbio de lo que imaginaba. La identidad de su hija, el futuro, el hombre que había decidido ayudarla, todo estaba flotando en un abismo de dudas. Y entonces, mientras la gente miraba en shock y las llamas devoraban su refugio, el nudo en su garganta se apretó. Su historia iba a cambiar para siempre, pero ¿cuál sería el precio a pagar? María se sintió como si el tiempo se detuviera. La revelación de Lucas resonaba en sus oídos mientras las llamas devoraban su sueño. Él me mató a mí. Su corazón palpitaba desbocado. No solo tenía que luchar por su hogar, sino también por entender el horror que la rodeaba. La multitud se agolpó inquieta, con sus rostros casi desdibujados por el humo y el pánico. Algunos gritaban, otros se cubrían la boca, una mezcla de miedo y confusión palpables. María miró hacia Lucas, quien sonreía, disfrutando del caos con esa mirada perturbadora. «Marcos», gritó, su voz temblando entre la desesperación. «Tienes que ayudarme». Pero su llamado quedó ahogado por el murmullo creciente de los curiosos. El fuego rugía y su cafetería, una vez llena de risas y aromas, se convertía en un infierno. Marcos atravesó la multitud, el rostro tensado por la preocupación. Al verlo, todo su cuerpo pareció aliviarse. «Estoy aquí», dijo, respirando hondo como si fuera un salvavidas. Pero justo entonces, Lucas interrumpió, sus palabras como cuchillos. «¿De verdad crees que él te ayudará, María? ¿O solo está jugando a ser tu héroe? No sabes nada».
Nada de lo que hicimos. Las miradas cambiaron de María a Marcos, confusión en el aire. ¿Qué sabía Lucas que ellos ignoraban? ¿Qué quieres decir?, preguntó María, el temor en su voz. La rabia comenzaba a formar un nudo en su estómago. Al menos en ese momento, en sus ojos se reflejaba el fuego. Lucas rió con desdén y apuntó hacia Marcos. Él no solo es un empresario, es un ladrón de sueños. Cada vez que sonríe, roba esperanza. Lo sabes, ¿verdad? Fue él quien arruinó la cafetería, quien te arruinó a ti. El rostro de Marcos palideció y en su mirada se asomó algo más que sorpresa. ¡Era miedo! No, no es cierto, Lucas. No tienes idea de lo que hablas. Su voz temblaba, pero María podía sentir que sus palabras se perdían en el aire denso del fuego. «¡Cállate, Lucas!», gritó ella, su pecho apretándose como si buscaran expulsar a la verdad. «¡Déjanos en paz!». Pero su negación sonaba débil, como el eco de un susurro en un grito de tormenta. La multitud comenzó a murmurar. Las miradas se volvían cada vez más críticas. «Él no puede ser», se escuchó entre las voces, y María sintió como si las miradas fueran agujas, cada una hiriendo un poco más su ya frágil confianza. Las llamas comenzaron a devorar un muro, arremetiendo con brutalidad. «¡Mira!», gritó alguien, apuntando hacia el fuego. «Se está incendiando la casa del vecino. ¡Ayúdenme!». Todo se volvió un caos. La gente corría, empujando, buscando un lugar seguro. María intentó mantener la calma, pero su mundo se desmoronaba. «¡Dejen de correr! ¡Ayuden a apagar el fuego!», gritó ella desesperada. Pero era inútil. El miedo y la confusión dominaban. Y justo en medio de ese horror, un estruendo. La puerta trasera de su cafetería estalló en 1000 pedazos. Una figura envuelta en humo y llamas emergió. Era Leticia, su hija menor, con una mirada de terror. «¡Mamá!», gritó, avanzando tambaleándose, pero las llamas la llevaron hacia atrás, drenando su fuerza. «¡Leticia!». María sintió que el corazón se le detenía al ver a su pequeña en peligro. Se movió instintivamente, atrapada entre salvar su sueño y su hija. Pero Lucas, sonriendo con malicia, extendió su mano hacia Leticia. «¿Ves, María? La historia se repite. El fuego lo consume todo. Y aquí la verdadera verdad está a punto de ser revelada». «¡No! ¡No!». María gritó, su voz desgarrada, entendiendo que el peligro no era solo el fuego. Lo que Lucas había desatado era mucho más devastador. Había un secreto, un hilo oscuro que unía a todos en esta pesadilla, mientras el barrio contenía el aliento, esperando el desenlace de esta tormenta. Y detrás de ese caos, la pregunta resonaba en su mente: ¿qué más podía perder antes de que todo se desmoronara? María se encontró atrapada entre el miedo y el pánico. Las llamas rugían, devorando recuerdos y esperanzas, mientras la figura de Leticia se tambaleaba hacia ella. Su pequeño rostro enmarcado por el humo. «¡Mamá!», gritó de nuevo, y en su tono había una desesperación que atravesaba el alma. «¡Ven aquí!». María extendió los brazos, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Pero justo cuando su hija estaba a punto de cruzar la línea de fuego, una ráfaga de viento avivó la tormenta de llamas, empujando a Leticia hacia atrás. «¡No, Leticia! ¡Detente!». Era la voz de Marcos, fuerte y clara, atravesando el caos. Se interpuso entre María y las llamas, tratando de poner un freno a la situación. Pero, en ese instante, Lucas soltó una risa baja, oscura, como si estuviera presenciando una tragedia en un teatro. «No te engañes, María», se burló. «Ese hombre no es tu salvador. Es el monstruo que todo ha destrozado». María se volvió hacia él. La confusión se mezclaba con el dolor. «¿Qué estás diciendo?».
Apenas podía procesar lo que pasaba. ¿Por qué hablas así? ¿Qué te he hecho? La multitud, ahora quieta y atenta, contenía el aliento, saboreando la revelación. El rostro de Marcos se torció. Lucas, no, tú no puedes hablar así. No sabes de lo que hablas. Pero al pronunciar esas palabras, la certeza se agazapó detrás de su mirada, como un gato en la sombra. ¿No sabes? Lucas se acercó lentamente, cada paso un eco de amenaza. Tu hermano es un ladrón. Él me despojó de todo, me dejó a la deriva en este mundo. Subió al poder a costa de otros. De mí, tú no eres más que un juguete para él. María sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Su corazón latía con furia y desesperación. ¡Basta!, gritó, ciega de terror e indignación. «Déjanos en paz». Pero la mirada de Lucas se intensificó. La multitud murmuraba. La confusión crecían como llamaradas en sus corazones. ¿Acaso no ves, María? La verdad siempre sale a la luz. Y la vida de Leticia está en juego. Tu hija corre un riesgo real y es él quien tiene la culpa. Justo en ese momento, un estruendo sacudió el aire. Un nuevo fuego estalló en el costado de la cafetería, y por un segundo el mundo entero pareció detenerse. Todos miraban hacia las llamas, y en ese instante la figura de Leticia desapareció en las sombras del humo. ¡Leticia!, María gritó, sintiendo que el terror se apoderaba de ella. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. Desde el fondo de la plaza, una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes resonó, fuerte como un trueno. «Yo soy tu madre». Los murmullos llenaron el aire como un torrente. María se dio vuelta, los ojos llenos de incomprensión. Ante ella, una mujer de cabello castaño y de ojos brillantes, con una mirada llena de determinación. Se abría paso entre la multitud. «Soy la verdadera madre de Leticia». María se quedó paralizada. El tiempo se detuvo. El fuego a su alrededor ya no importaba. ¿Qué? Fue todo lo que pudo articular. La revelación cortó como un cuchillo. La mujer continuó. «He estado buscándola, pero el destino nos ha mantenido separadas». Su voz temblaba de emoción. «¿Por qué no me lo dijiste, Marcos?». Las miradas saltaron entre todos. María se sentía despojada de su mundo. Cada percepción anterior se desvanecía en la niebla. Todos los secretos que pensaba conocer ahora se convertían en sombras. Este nuevo giro lo arrasaba todo. «Es imposible», María balbuceó, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «No puede ser verdad. Eres tú quien no quiere ver». Lucas sonrió, viendo la confusión crecer a su alrededor. Una mentira entrelazada con la verdad. El fuego lo consume todo, y lo que no se quema se revela. Las llamas bailaban alrededor, como si oxigenaran el secreto que todos intentaban ocultar. La tensión se transformó en un grito ardiente de confusión. ¿Quién era realmente Marcos? ¿Qué significaba esto para su futuro? ¿Dónde estaba Leticia? Cada mente en la multitud se agitaba, llena de preguntas, de dudas, pero con un único y crudo entendimiento. El camino hacia adelante ahora estaba lleno de más sombras que nunca, y mientras las llamas devoraban lo que quedaba de su hogar, la verdad parecía una tormenta inminente, dispuesta a desatar su furia en un momento inesperado. La revelación de la mujer resonaba en el aire como una campana al final del mundo. Cada palabra que pronunciaba era un golpe. Los ojos de María se amplían, su mente girando en espiral. «Tu hija», el fuego ardía. Sentía que algo se quebraba dentro de ella. «¿Cómo puedes afirmar eso?». La mujer no se detuvo. «Te he estado buscando. Leticia es mía. Mi vida ha sido un caos desde que te la quitaron. No puedes entender lo que he pasado.
María se sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. Sentía el calor del fuego, la desesperación de la multitud. Todo en su pecho se apretaba. «¡Es imposible!», gritó, pero su voz sonó vacía, perdida en el eco de las llamas. Miró a Marcos. El que había aparecido como un faro de luz, ahora parecía una sombra, un desconocido. «¿Es verdad, Marcos?». Las palabras salieron como un susurro, una súplica. «¿Lo sabías?». Las miradas del barrio se enfocaron en él. El silencio pesaba tanto que podía cortarse con un cuchillo. «No yo». Marcos se tambaleó. «No sabía, no puede ser. Ella no puede ser la madre». Pero en su voz había una fragilidad que María no podía ignorar. «Eres un mentiroso». Lucas en la esquina se reía con desprecio. «Mira cómo se desmorona tu mundo, María. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ahora podrás ver qué tipo de hombre él realmente es». Las llamas rugían, cada vez más cerca, devorando lo que quedaba de su cafetería, su hogar. Habitaciones que una vez estaban llenas de risas, ahora eran cenizas flotando en el aire. María se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Una parte de ella quería abandonar todo, dejar que el fuego consumiera sus corazonadas, mientras que otra parte clamaba, luchando por la verdad de su hija. De repente, un rugido de la multitud. «¡Mira!». Una mujer del fondo del grupo señaló. «¡La niña!». Y entonces todos giraron la mirada hacia la calle. María sintió que se le congelaba la sangre. Entre el humo y la confusión, había visto a Leticia corriendo, con los ojos llenos de miedo. «¡Leticia!», gritó, y dejó de lado toda duda, lanzándose a la vida de su hija. Pero lo que encontró al acercarse fue aún más devastador. La pequeña no estaba sola. A su lado, un hombre vestido con un abrigo negro, de ojos fríos como el hielo. «¡Suéltala!», María gritó, el terror llenando cada rincón de su ser. El hombre parecía conocer todo, como si los muros de su historia se quebraran en 1000 pedazos. «¡Basta! ¡Ella es solo una niña!». Leticia miró a su madre con ojos grandes y asustados. «¡Mamá, no lo puedo dejar!». Pero el hombre la sujetaba con fuerza. La multitud se quedó paralizada. La tensión era palpable. María sintió el aire volverse denso, el terror apretando su pecho. «¡Esa niña!», dijo el hombre, su voz resonando como un trueno. «Es parte de un juego más grande. Te he estado observando, María. Tienes que entender que ella no es quien crees que es». María parpadeó confundida. Cada palabra era como un golpe. «¿Qué quieres decir?». Su voz sonó en tono de súplica. «Dímelo de una vez». «Tu hija no es solo tu hija. Es el vínculo entre Marcos y yo». El hombre sonrió, y detrás de su risa había una verdad oscura. «Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido. Todo ha sido un plan desde el principio». Los murmullos se encendieron entre la multitud. María sintió que el suelo se desmoronaba de nuevo, como si el fuego fuese el único testigo de este nuevo horror. Las palabras se agolpaban en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había hecho Marcos? ¿Qué relación había entre este hombre y su vida? Mientras la ansiedad la invadía, sintió un golpe de realidad. Una revelación insoportable se colaba en su corazón. La historia que pensó saber era un entramado de traiciones, y su vida un tablero en el que todos jugaban. Todos, menos ella. La mirada de Leticia, perdida entre el caos, era todo lo que quería proteger. «¡Suéltala!», gritó, y fue entonces cuando el hombre lanzó una mirada hacia Marcos. Una mirada que lo decía todo. Y el fuego comenzó a cobrar su precio. El mundo se tambaleaba, y con cada segundo que pasaba,
Se preguntaba si la verdad finalmente los consumiría a todos. ¿Podría realmente haber un final diferente? María se sintió atrapada. La voz del hombre resonaba. Cada palabra se golpeaba contra su pecho con la fuerza de un martillo. Es un juego más grande. ¿Qué te haría decir? ¿Qué trama envolvía a su familia? Y cuando miró a Leticia, su pequeña, y vio el terror en sus ojos, sintió que el miedo se instalaba en su garganta como un nudo apretado. Suéltala. Cada palabra sonó como un mantra, pero la mirada del hombre cernía sobre ellos como una sombra. La multitud vibraba con murmullos nerviosos. Las miradas alternaban entre María, Marcos y Leticia, tentativas de entender la complejidad del momento. Vas a tener que elegir, María, continuó el hombre, su voz fría como el acero. Ella es solo una pieza en este tablero. Si no lo entiendes, todo se habrá perdido. El fuego crepitaba a sus espaldas. ¡Y mamá! Una voz conocida. Todos giraron la mirada. Y allí estaba Carla, la hermana mayor de Leticia, corriendo, los ojos grandes como platos. ¡Mamá! ¡Tienes que escucharme! El mundo se detuvo. Carla, que había desaparecido hace meses, que había sido el dolor de su vida, la razón de sus noches sin sueño. María no podía creer lo que veía. ¿Eres tú? La incredulidad atravesó su mente. Pero el rostro de su hija, marcado por el sufrimiento, decía que era real. He estado buscándote. ¡No te vayas, mamá!, gritó Carla, lanzándose en dirección a su madre. El tiempo pareció congelarse, mientras las llamas seguían danzando a sus espaldas. El peligro inminente acechando cada vez más cerca. Carla no. María se lanzó hacia ella, pero el grito de Lucas la detuvo. No lo entiendes, ellas no son quienes piensas. Entonces, por un instante, el caos se tornó en silencio, y las palabras de Lucas resonaron más fuerte que el estruendo del fuego. Una verdad que nunca imaginó. ¿Qué dices? La incredulidad se hizo eco en su mente. Lucas sonrió de un modo perturbador, como si estuviera disfrutando del drama que se desataba. Te has dejado engañar demasiado tiempo, María. La vida que creías conocer está llena de secretos. Tu verdadera familia no es lo que parece. Su voz se desvaneció en un murmullante eco, dejando a todos en la plaza nerviosos, conteniendo el aliento. Marcos, que había estado observando en un silencio creciente, dio un paso adelante. No, Lucas, esto no es justo. Lo que sea que quieras manipular, ya no vas a usar a ellas. Su voz temblaba, convirtiéndose lentamente en un grito de desesperación. Todos los ojos se centraron en él. ¿Qué más escondía? Un tumulto se desató. Murmullos agitados se mezclaban con el crujido del fuego. Carla, mirando entre su madre y su hermana, comenzó a sollozar. «Las llamas, mamá, las llamas. No podemos quedarnos aquí». Pero las palabras morían en el aire cargado de incertidumbre. Todo esto, todo lo que creías saber sobre tu vida fue una mentira, continuó Lucas, con una sonrisa retorcida. No están unidas como piensas. María sintió al mundo desmoronarse a su alrededor. Los recuerdos de años compartidos llegaron a acosarla. Entonces, como si le hubieran encajado un puñal, una verdad desgarradora golpeó su mente. ¿Y si Lucas tenía razón? ¿Qué si su dolor, su lucha, no eran solo su carga, sino el eco de algo mucho más oscuro? «¡Basta!», gritó, intentando aferrarse a la realidad, pero el fuego ardía ferozmente, devorando la claridad. La idea de que su hogar se redujera a cenizas no era nueva, pero ahora, con Carla y Leticia, podía perder toda conexión, toda verdad. Desesperada, volvió su mirada hacia Marcos.
¿Qué has hecho?, preguntó, sintiendo que las palabras se deslizaban como aceite en sus labios. Frente a su mirada, la confusión reinaba, pero las llamas seguían creciendo. En ese momento, cuando la angustia alcanzó su clímax, una explosión estalló detrás de ellos. Una pared de su cafetería se vio con un desgarrador crujido, y un torrente de fuego y escombros se desató hacia la multitud. La gente gritó y se lanzó a un lado, pero era demasiado tarde para escapar. «María, agárralas», le gritó Marcos, extendiendo la mano hacia ella. Pero el fuego ya estaba allí, y todo lo que pudo hacer fue mirar el horror. El caos se desató, las llamas las rodearon, y en medio de gritos y humo, el verdadero horror se reveló. En ese instante, el hombre de pie entre las sombras sonrió. «Las verdades emergen de las cenizas, y lo que creías tus vidas es solo la chispa que avivará el fuego de la revelación». Sonrió y se perdió en el pueblo, dejando atrás destellos de risa burlona. Y mientras el pánico reinaba, el universo entero de secretos se les desmoronaba a su alrededor, creando un abismo del cual podría no haber retorno. ¿Qué más podría perder antes de que todo se extinguiera? Las llamas rugían como monstruos ansiosos. El fuego estaba a un paso de devorar la esperanza de María. Sintió cada grito y cada susurro como un puñal en el corazón. ¿Qué había hecho para merecer esta tormenta? Su mundo se desmoronaba, y las revelaciones la golpeaban con cada segundo que pasaba. «¡Suéltala!», gritó, su voz ahogada por el humo y el pánico. La multitud temblaba, miradas de horror se cruzaban, y el aire se volvía gris con las sombras de lo incierto. Leticia estaba atrapada, y la desesperación la consumía. En ese instante, un grito desgarrador la sacudió. «¡Mamá, ayúdame!». Era Leticia, y esas palabras se le antojaron un eco lejano, una súplica que retumbaba con el peso del mundo. María se lanzó hacia adelante, pero el caos se desataba a su alrededor. La figura del hombre en la sombra sonreía, una sonrisa cruel como el fuego que devoraba su hogar. Lucas se movía entre las llamas, riendo, disfrutando del miedo. «Te lo dije, María, la vida es un juego y tú estás perdiendo». Sus ojos reflejaban locura, convirtiéndose en espejos de su propia desesperación. Ella quería gritar, quería sacar a su hija de allí, pero la confusión reinaba. «¿Qué quieres decir?». Su voz estaba al borde del quiebre, pero el eco de sus palabras se perdió entre las llamas. La multitud temía avanzar, atrapada entre la curiosidad y el terror. Ellos estaban allí, observando, juzgando, pero nadie ofrecía ayuda. El fuego se alzaba, arrasando con todo a su paso, alimentado por el miedo. Y entonces, la revelación impactante que la hizo temblar. «Leticia es mía». La mujer de cabello castaño, con un rostro que reflejaba desespero y determinación, había aparecido entre el humo. «Soy su verdadera madre». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. María quedó paralizada. «¿Qué?». Cada sílaba resonaba en su mente como un eco ensordecedor. La multitud murmuraba, y decenas de rostros se volvían hacia la nueva llegada, preguntándose si era una locura o una verdad destrozada. «Lo siento, no sé cómo, pero es la verdad», continuó la mujer, desesperada, queriendo acercarse, pero el fuego le cortaba el camino. «El secreto nos ha mantenido en la sombra, y ahora Leticia está en peligro». Sus palabras eran un grito de auxilio. «¡Basta!». María sentía que el mundo se evaporaba. «Tú no puedes ser su madre». Pero aunque lo gritara, la realidad se encarnaba. Era un latido profundo que la dejaba sin aliento. La pequeña a su lado era el refugio que había construido, y ahora todo se desmoronaba como una casa de cartas.
Las llamas crecían, rugiendo como un estate quieto, desatando sombras que parecían danzar en el aire. «¡Déjala ir!», gritó Marcos, tratando de acercarse a Leticia, pero la voracidad del fuego lo mantenía a distancia. María se sintió atrapada en una jaula de pérdida, impotente. Entonces, la sonrisa del hombre se tornó en mueca. «¿Dónde está tu esperanza ahora, María? Tu vida es un ciclo de mentiras y sombras. Nadie es quien dice ser». La multitud quedó congelada. La tensión era palpable, como si el aire estuviera a punto de explotar. Las llamas parecían reírse, devorando cada fragmento de verdad, cada pedazo de confianza. María sintió que el mundo se desmoronaba, como si el fuego quisiese escupir cada secreto. ¿Qué más podía perder? Tal vez nada era lo que parecía. La revelación sacudía sus entrañas. Cuando miró hacia la multitud, vio rostros pesados, miradas acusadoras. ¿Quién la conocía realmente? ¡Mamá! Leticia, atrapada entre sombras, asustada, pero algo más brillaba en su mirada. Estaba esperando este momento. ¿Qué? María se giró hacia su hija y en el horror de sus ojos vio más que miedo. Había familiaridad, el mismo fuego en su interior. Todo está conectado, mamá. Esta historia es nuestra. La verdad nos liberará, pero también nos destruirá. Las llamas se acercaban, el abismo se abría. Pero entre el eco de sus palabras, María se dio cuenta de que estaba atrapada, no solo en el fuego, sino entre las sombras de todos mismos secretos que había mantenido. ¿Qué más había detrás de todo esto? Quería respuestas, quería salvar a sus hijas. Y mientras el fuego ardía vorazmente, la mirada de la mujer se intensificó. No se dejen vencer por las llamas. La verdad es fuego y la salvación está en enfrentarlo. Pero en ese instante, un estruendo hizo temblar el suelo. Fue un sonido ensordecedor, como un grito del pasado. La cafetería, su refugio, se desmoronó repentinamente y el cielo se llenó de escombros. Todo se tornó en caos. Las miradas se encontraron todas en un mismo punto, cada uno temiendo lo peor. Y María, aturdida, se dio cuenta de que el fuego no solo devoraba su hogar, sino secretos que temía enfrentar. ¿Cuál era la verdad que unía a todos en ese momento trágico? Y más importante, ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar para salir de esas llamas? Las llamas rugían con fuerza, devorando lo que quedaba de la cafetería. Mientras María se sentía atrapada, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. «¡Suéltala!», gritó desesperada, sin saber que los gritos y el caos a su alrededor se volvían aún más peligrosos. El hombre en la sombra sonreía, disfrutando del miedo. «La verdad siempre sale a la luz, María. Quizás es hora de que descubras quién realmente eres». Y en ese instante, un estruendo resonó. La estructura a su alrededor crujió y se tambaleó. María miró hacia atrás y vio cómo una parte del techo se desplomaba en un caos de escombros y fuego. «¡Carla!», gritó, viendo a su hija empujarse a través de la multitud. Pero Carla no se apresuró hacia ella. En cambio, se detuvo frente al hombre, una mezcla de asombro y furia cruzando su rostro. «¿Qué pensabas? No puedes hacer esto». «¿Qué?». Las palabras atraparon a María en un manto de confusión. «Carla, ¿qué haces? ¿No lo entiendes?». La voz de Carla era clara ahora, el miedo transformado en determinación. «Él es mi padre, María, mi verdadero padre». El sopor del pánico se desvaneció y una sombra de horror se instaló en el rostro de María. «¿Qué?».
La realidad de su mundo comenzó a romperse, como si las llamas atrás de ella fueran el espejo de su propia desesperación. Eso no puede ser cierto. Pero Carla no retrocedió. «¡Lo es!», gritó, feroz, cargando su angustia como quien empuña una espada. «He estado hablando con él. Ha estado buscándonos, dándonos pistas. Él siempre ha sido parte de nuestra historia». Las palabras se deslizaron de ella como un torrente. María parpadeó, intentando absorber el impacto de esas revelaciones. «¿Y Leticia?». La pregunta salió como un susurro. «¿Quién es ella en todo esto?». El hombre hizo un gesto hacia Leticia, que observaba confusa. «Ella es la clave, María, la razón de todo». Un murmullo se extendió por la multitud. «¿Qué razón?». Alguna voz gritó, descubriendo la incertidumbre de todos. La atención se centró en la pequeña, que se tambaleaba entre el terror y el descubrimiento. «Ella es la conexión entre ustedes y yo», continuó el hombre, su voz pausada, casi celebratoria. «Pero también es lo que se interpone entre nosotros». Las llamas rugían más intensamente, como si el propio infierno hubiera decidido abrir su boca para consumirlos. María, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor, cerró los ojos por un instante, pidiendo respuestas que apenas podían llegar. «No puedo creerlo», gritó en la confusión, todo girando en su mente. «¿Por qué no me lo dijiste, Carla? Porque tú nunca estabas lista para escuchar». La acusación fue como un puñal. Siempre has vivido en tu propia burbuja de dolor. Cada secreta decisión que tomaste nos ha perseguido. Y María sintió el golpe. Cada palabra era una carga fulminante. Los murmullos de la multitud se intensificaron. «Ella no puede enfrentarlo. Estás arruinando todo», se escuchó una voz desafiante entre los espectadores. La tensión era palpable y el fuego iba creciendo, impasible a la angustia de la escena. De repente, el silencio se cortó con un grito estruendoso. «¡No! ¡No quiero ser parte de esto!». Era Leticia, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. «¡Dame la mano! ¡Vamos!». Y sin pensarlo, corrió hacia su madre. María levantó la mano, pero antes de que pudiera decir algo, un destello iluminó el lugar. Una explosión, un último grito de dolor, y el mundo se desvaneció en un torrente de llamas y escombros. El caos se desató. Cuerpos caían, el aire se llenaba de polvo y desesperación. María sintió un golpe frío en su pecho, su mundo colapsando por completo. Todo lo que había conocido, todo el amor, los secretos, todo desaparecía en un instante. «¡Carla! ¡Leticia!», gritó, pero la voz no le pertenecía. El terror invadió su pecho mientras intentaba ver a sus hijas, pero el fuego las devoraba entre las sombras. Las llamas danzaban, crepitando con fuerza, y la esperanza se desvanecía como el humo en el aire. Y en medio del torrente de caos, el hombre sonrió, una sonrisa oscura. «Te lo advertí, María. La verdad duele más que cualquier fuego». Un giro desolador. ¿Qué había perdido? ¿Quién era realmente su familia? En medio de aquel infierno, mientras todo se desmoronaba, ella sabía que nunca podría volver atrás. Pero la verdadera pregunta quedó flotando en el aire enrarecido. ¿Podría enfrentarse al horror que finalmente había emergido? Las llamas devoraban su hogar a un ritmo aterrador. María sentía el calor abrasador en su rostro, un recordatorio cruel de la devastación que la rodeaba. «¡Carla! ¡Leticia!», gritaba, su voz ahogada por el humo. El hombre había revelado un secreto desgarrador, uno que sentía que la consumía desde adentro.
Esa niña es mía. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco cruel, y el caos en torno a ella se volvía insoportable. La multitud observaba en silencio, como si el miedo los atara al suelo. El pánico invadió su pecho. ¿Dónde estaba Leticia? ¿Dónde estaba Carla? ¿Por qué? La rabia y la confusión hervían en su pecho, mientras el estruendo del fuego la empujaba hacia un límite insostenible. Las llamas iluminaban el rostro de Lucas, que estaba disfrutando de su tormento. Te lo dije, María, esto es solo el principio. Las palabras de Lucas flotaban en el aire, cargadas de significado. Tu vida ha sido una mentira. Jonathan, el hombre que creías conocer, nunca ha sido quien pensabas. En el instante justo, un destello de comprensión iluminó el rostro de María. Un giro brusco. Su corazón se detuvo. Jonathan. Marcos, era el mismo hombre. Eres tú. La revelación le atravesó como un rayo. Todo lo que había creído construir se desmoronó ante ella. Eres un monstruo. En la confusión, el sonido de una explosión sacudió el lugar. Un estallido de fuego salió disparado y María sintió que todo lo que amaba estaba desapareciendo en el humo. «¡Mamá, corre!» Entre gritos y llantos, la voz de Leticia le llegaba desde la distancia. María se lanzó hacia adelante. Sus pies apenas tocaban el suelo. La desesperación la empujaba, pero el fuego era un monstruo implacable. Y de repente todo se oscureció. Una sombra cubrió su vista. Como te dije, las llamas lo consumen todo. La sonrisa de Lucas era cínica y llena de satisfacción. No puedes escapar de la verdad, María, pero aquí va algo más. Un destello de luz cruzó el aire. En un instante, el ruido ensordecedor de la explosión cesó. El fuego se extinguió por un segundo, y entonces de la sombra surgió una figura familiar. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó María, temblando. Mientras el caos se disolvía, esa mujer era Laura, una hermana que había creído perdida. Un río de memorias regresó, tristes y violentas. «Ven a mí, hermana». La voz de Laura era firme. «Es hora de enfrentar lo que somos. Esta no es nuestra última pelea. No puedes quedarte ahí mirando». María sintió que todo se apagaba. Su mente giraba. Cada recuerdo era una hoja en un torbellino. Laura era la llave, y algo en su ser le decía que la verdad comenzaba a desenredarse. ¡Tú eres parte de esto! La incredulidad en su voz resonó en el aire. «Sí», Laura casi gritó, mientras la mirada de cada persona en la multitud se volvía hacia ellas. «No puedes seguir huyendo. Hay un legado que debemos cerrar». El aire alrededor de ella se encendió con una energía cruda, explosiva. Todo lo oculto, todo lo perdido. Las palabras de Laura fueron una chispa. Cada uno de nosotros ha estado ligado a este fuego. Familias, traiciones, secretos que nos destruyen desde adentro. Tú no eres inocente, María. María se sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué más sabes? La confusión se apoderó de ella, y mientras las llamas danzaban, se preguntó ¿dónde estaba la verdad que buscaba? Esto era un caos, un laberinto sin salida. En medio de este horror, una figura inesperada emergió de entre el humo. Era el padre de Marcos. «¡Basta!», gritó con una voz profunda y poderosa, sus ojos centelleando con una verdad inesperada. «Es el momento de que todos sepan». Las llamas parecían escuchar, y el aire se tornó más denso. María se sintió atrapada entre la alegría y el horror. «¿Qué quieres decir?». Su voz ya mostraba quiebras, implorando respuestas. Todo lo que una vez consideró sólido se desmoronaba.
El eco de sus pensamientos se arrastraba en su mente. «¡Tú eres parte de nosotros!», gritaron todos en un unísono aterrador. El padre de Marcos levantó las manos y una ola de murmullos se propagó por la multitud. La unidad en su voz se convirtió en una verdad pulsante. «Eres más que lo que crees. El fuego te está reclamando». El giro era increíble. El dolor, los secretos y la verdad que había tratado de enterrar estaban regresando. «La verdad siempre sale a la luz y tú eres la clave», resonó la voz del hombre, y todo volvió a silenciarse. María se sintió en un abismo. ¿Podía realmente enfrentar esta nueva realidad? Y mientras la vida a su alrededor ardía, la pregunta se tornó más abrumadora. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder antes de que el caos revelara su verdadero yo? El fuego rugía. Sus llamas devoradoras iluminaban las caras aturdidas de todos los que estaban allí, en la plaza. María lo sentía todo como un torbellino en su estómago. Todo estaba a punto de colapsar. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza, pero esa verdad era una carga que agobiaba más que liberaba. «Eres parte de esto», seguía retumbando. Ella miró a su alrededor, buscando a Leticia y Carla, entre la multitud de rostros asustados. «¡Mamá!». El grito desgarró el aire. Leticia apareció, temblando, pero estaba a salvo. María corrió hacia ella, la tomó de la mano con fuerza, como si en ese agarre pudiera protegerla de todo. «¿Estás bien?», respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho se aliviaba, aunque un miedo latente permanecía. Pero entonces Lucas se interpuso, sonriendo con arrogancia entre las sombras. «¿De verdad crees que podrás salir de esto?». Su voz era un susurro helado. «No has visto nada aún». Clara incertidumbre se apoderó de todos en la plaza. Las miradas se cruzaban y se llenaban de ansiedad. «Dímelo, Lucas», gritó Carla, desafiante, un fuego dentro de ella. «No tenemos miedo de ti». Su valentía era contagiosa y María sintió cómo su propia fuerza se iba acumulando en su pecho. «Esa niña, Leticia, no es solo una niña», continuó Lucas, burlón. «Es el tejido de un legado oscuro que ha estado oculto bajo tu piel». Las miradas se centraron en él, expectantes, y un silencio pesado llenó el aire. «Ella es la única que puede romper este ciclo». «El ciclo». La voz de María era casi un susurro, aterrorizada. Las llamas las rodeaban y ahora más que nunca, todo su mundo parecía girar en torno a aquella niña. Leticia miró a su madre, un destello de comprensión en sus ojos. «Nos quedaremos juntas», exclamó Leticia, con una fe inquebrantable. «No permitiré que nadie nos divida». Su tenacidad brillaba frente a la adversidad, como una estrella que se niega a apagarse en la oscuridad. Entonces, el padre de Marcos tomó la palabra. Su voz rugió por encima de las llamas. «Lo que hicimos debe ser enfrentado. Es hora de que se revelen los secretos». Su determinación rompió la tensión. Todos lo miraban, cargados de temor y expectativa. Con un movimiento, empujó a Lucas, desestabilizándolo. «Deja que la verdad hable», dijo mientras tomaba una gran bocanada de aire, preparado para desenterrar el pasado ante todos. Las llamas danzaban a su alrededor, y por un instante pareció iluminar su rostro. «Lo sé todo sobre el legado que nos une. Ustedes no son solo miembros de una familia, son engranajes en esto, en este ciclo de dolor». María, sintiendo que todo lo que había construido, sus sueños y luchas, era parte de algo más grande, pero un gran peso la oprimía. ¿Qué había estado ocultando su familia por tanto tiempo? Los murmullos comenzaron a llenar el aire. La confusión se propagó entre la multitud. «¿Qué más hay?»,
preguntó alguien. Las miradas se centraron en ellos. El destino estaba en sus manos. Pero Lucas, luchando por retener su poder, alzó la voz. No dejes que ellos te engañen. Son solo sombras lo que ves. No hay esperanza. Y en ese instante el cielo rugió en llamas. Las estructuras a su alrededor comenzaron a ceder y el caos se desató. ¡Corran!, gritó María, tomando a Leticia y Carla, guiándolas a través del tumulto. Las llamas se alzaban, sacudiendo sus corazones. Se necesitaría más que coraje para sobrevivir. Afuera, el aire helado las rodeó como un abrazo acogedor. Se mantuvieron juntas, y mientras el fuego consumía lo que solía ser su hogar, una promesa se formó entre ellas. Era hora de dejar atrás el pasado para enfrentar lo desconocido. Las tres mujeres se vieron, unidas, llenas de esperanza en medio del horror. Y mientras se alejaban de las llamas y el caos, una sombra se alzó desde un rincón. Era libertad y miedo, pura incertidumbre por delante. La verdad estaba ahora en sus manos. Tenían que aceptar la propia historia, completamente renovada y tejida por sus elecciones. Por un instante, se sintieron invencibles, unidas como una familia. Pero también comprendieron que lo que estaba por venir no sería fácil. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones.